Sí. Bueno, la clase que vamos antes de desarrollar la clase, trastornos de personalidad, ustedes habían desarrollado. ¿No recuerdan? Yo tengo aquí marcado solamente B y C. Entonces, no. Creo que no, doctora. Okay. Nosotros tuvimos un poco en la práctica, pero en la teórica no. Ajá, porque tengo luego marcado solo B y C en esta clase, no le tengo a ustedes, por eso es que tenía la casi certeza de que no habíamos desarrollado. Bueno, vamos a empezar entonces por los otros temas, porque quiero darles una idea de cada uno de los temas que quedaron sin desarrollar. Esto no va a incluirse en el examen final, es simplemente para que ustedes no se queden sin saber de qué se tratan estos otros temas, ¿verdad? Vamos a empezar rápidamente a hablar de los trastornos relacionados con estrés, ¿sí? Bueno, aquí en estos trastornos, bueno, primero que nada vamos a definir lo que es el estrés. El estrés va a ser no necesariamente algo negativo, algo patológico, algo malo, ¿sí? El estrés va a ser toda aquella situación que demanda algo de nuestro organismo, que demanda algo más de lo que nuestro organismo suele o acostumbra a dar, ¿verdad? Incluye toda esa respuesta adaptativa que da nuestro organismo. Ahora bien, el estrés puede en ciertas condiciones o en ciertos individuos con pocas herramientas psicológicas para manejarlo, se puede tornar algo patológico. Y en ese sentido es lo que vamos a estar hablando de algunas de esas respuestas patológicas a situaciones de estrés. Esto puede darse ya sea porque el estrés fue demasiado intenso en un periodo de tiempo, así digamos que de golpe fue muy intenso, o también puede ser acumulativo. No vamos a hablar del caso de estrés acumulativo, que sería el síndrome de Burnout o síndrome del quemado, ¿verdad? Vamos a hablar más bien de esas otras situaciones en las cuales el estrés es puntualmente muy intenso. Y dentro de estas formas patológicas de estrés le tenemos por un lado al trastorno de estrés postraumático, que tiene, digamos, un derivado previo suyo, que es el trastorno de estrés agudo. En el caso del trastorno de estrés postraumático estamos hablando de algo ya más persistente en el tiempo, de mayor gravedad, digamos, pero ambas situaciones tienen síntomas similares y ambas están precedidas por una situación o un evento altamente estresante o altamente traumático. Entonces, ¿cuáles serían los principales síntomas que vamos a ver en este tipo de trastornos? Las reexperiencias traumáticas, que son los famosos flashbacks o revivenciaciones que tiene el individuo. Estos consisten en recuerdos recurrentes de ese acontecimiento traumático vivido. Estos recuerdos vienen acompañados de sensaciones así muy vívidas, como muy reales, las mismas que el individuo había experimentado cuando se fue expuesto a esa situación de trauma o de estrés. Entonces tenemos recurrentes e intrusivos recuerdos de acontecimientos traumáticos. Esto puede darse estando el individuo despierto en forma de flashback, o puede darse mientras el individuo está dormido, tomando la forma de esos sueños vívidos que muchas veces hacen que el paciente despierte sumamente angustiado. También tenemos las evitaciones. Las evitaciones consisten en evitar pensamientos, sentimientos, actividades o estímulos en general que puedan recordar al evento traumático. Y luego también tenemos síntomas de ansiedad patológica en este caso, ¿verdad? Hipervigilancia, problemas de sueño, dificultades de concentración e irritabilidad relacionadas entonces con esta vivencia altamente estresante. ¿Qué situaciones pueden ser? A modo de ejemplo, el trastorno de estrés postraumático está más estudiado en aquellos que participaron de eventos bélicos, de guerras. Por eso incluso aquí no les puse, ¿verdad? Porque este es un resumencito nada más,
recibía nombres relacionados luego con guerra. Corazón de soldado, por ejemplo, uno de los nombres que recibía, entre muchos otros que están relacionados entonces con participantes de guerras, ¿verdad? Porque fue el estrés postraumático más estudiado en soldados que participaron de guerras, ¿verdad? Pero se puede dar también en escenarios de, por ejemplo, personas que sobrevivieron a eventos catastróficos, por ejemplo, climáticos, ¿verdad? Como un tsunami, un terremoto, un fenómeno climático así muy catastrófico, ¿verdad? O también situaciones altamente estresantes como podría ser un abuso sexual, por ejemplo, presenciar un asesinato o, bajando un poquitito más de intensidad, haber sido asaltados. Aquí tenemos los criterios diagnósticos de este trastorno, no nos vamos a detener a hablar de ellos. Yo solo les puse aquí los criterios que se aplican a mayores de 6 años, pero en el DSM-5 ustedes van a encontrar criterios que se aplican también a menores de 6 años. ¿Por qué se hace esta distinción? Por las características que tienen los niños menores de 6 años, que incluyen también ese pensamiento mágico, ¿verdad? Esa mezcla de fantasía con realidad que muchas veces puede confundir un poquito al momento de evaluar este tipo de trastorno en los niños. Pasamos al siguiente, que es el trastorno adaptativo. Dijimos que había también un trastorno por estrés agudo, ¿verdad? Que va a tener la misma presentación sintomática que el trastorno de estrés postraumático. Lo que lo va a diferenciar es la duración de los síntomas y por lo tanto el pronóstico. Pasamos ahora al trastorno adaptativo. En este caso también va a haber un evento estresante precedente, ¿verdad? Pero lo que va a acompañar la sintomatología desencadenada va a ser una respuesta emocional. Bueno, entonces en este caso lo que vamos a tener van a ser malestar desproporcionado con relación a la gravedad del evento y síntomas de la esfera más afectiva, ¿verdad? O sea, va a haber alteraciones más del estado de ánimo, de repente irritabilidad, síntomas de ansiedad también, problemas de concentración, iría más por ese lado la sintomatología y no por la revivenciación, que era lo que caracterizaba al trastorno anterior. También en respuesta a situaciones altamente traumáticas podemos tener los trastornos disociativos. La disociación es una forma de reaccionar o un mecanismo de defensa que tenemos ante eventos que son de difícil manejo para nosotros. Disociar quiere decir separar, que es justamente lo que va a suceder en estos trastornos, como vamos a ver a continuación. Estos trastornos se definen como condiciones patológicas que conllevan disrupciones, cortes o fallos en la memoria, la conciencia, la identidad o la percepción. Entonces, la característica común que van a tener todos estos trastornos, que vamos a citarlos a continuación, son que tras un evento altamente estresante va a haber una alteración de las funciones integradoras de conciencia, identidad, memoria o percepción del entorno. Pueden ser estos trastornos repentinos, pueden ser graduales, pueden ser transitorios y también pueden ser crónicos. Habitualmente son transitorios, en la mayoría de los casos, pero pueden también darse de forma crónica. ¿Y cuáles son? Son los que tenemos aquí. Tenemos a la amnesia disociativa. La amnesia disociativa consiste en que va a faltar un pedazo de la memoria, ¿sí? Generalmente el que envuelve al evento traumático. Por ejemplo, un individuo que fue abusado y no recuerda todo lo relacionado con ese momento, no recuerda el rostro del abusador o muchas veces incluso ni siquiera recuerda el hecho en sí, ¿verdad?
Luego tenemos la fuga disociativa. La fuga disociativa también conlleva la pérdida de información, solo que en este caso es información referente a la identidad del propio individuo y también trae consigo un desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente podría pasar, podría suceder que Natalia Luisa, que está rindiendo acá, ¿verdad? De repente ella no viene más después de los exámenes finales y ustedes dicen, ¿qué será que pasó con ella? ¿Será que dejó la facultad? Y bueno, después de un tiempo se enteran, alguien, ¿verdad? Les comenta, ustedes ven en una foto del Instagram o del Facebook, así de otra ciudad, ven y de repente la ven a Natalia en esa foto, ¿verdad? ¿Qué pudo haber sucedido para que sea una fuga disociativa? Natalia, por ejemplo, vivió una experiencia altamente traumática, por ejemplo, estuvo en un accidente donde mucha gente falleció, entonces ella pierde una información. ¿Qué información va a ser en el caso de la fuga disociativa? Se va a olvidar lo que tiene que ver con su propia identidad. Se va a olvidar de su nombre, de sus familiares, de la vida que ella tenía, ¿verdad? Y va a, de repente se le va a ocurrir que se llama, no sé, Esther, y no recuerda a los familiares, no recuerda, y se va, porque incluye, aparte de la pérdida de información con respecto a la propia identidad, hay un desplazamiento también, ¿verdad? Este tipo de trastornos son transitorios, ¿verdad? Pero hay, ¿verdad?, leyendas urbanas donde cuentan historias de individuos que incluso formaron otras vidas, otras familias, incluso después de haber tenido una fuga disociativa, ¿verdad? Son casos no frecuentes, obviamente. Después yo les voy a pasar unos casos clínicos en donde ustedes van a ver el mismo evento traumático, pero con diferentes respuestas disociativas. Luego tenemos el trastorno disociativo de identidad, que es el famoso trastorno de personalidad múltiple, en donde lo que hay no es una pérdida de información, sino una fragmentación de la identidad. Luego tenemos el trastorno de despersonalización y de desrealización. Generalmente la despersonalización y la desrealización acompañan a otros trastornos, ¿sí? Suelen acompañar a trastornos afectivos, por ejemplo. ¿En qué consiste? La despersonalización consiste en sentirse ajeno a sí mismo. ¿El paciente cómo les va a referir esto? Les va a referir, doctor, siento que no soy yo, ¿sí? Me desconozco. O de desrealización, cuando lo que sienten ajeno es el ambiente en el cual están, ¿sí? Lo sienten desconocido, lo sienten no familiar. Y luego tenemos los trastornos disociativos no especificados, que son aquellos en donde vemos que hay una disociación, una alteración en las funciones integradoras de la conciencia, sin embargo, no reúne ninguna de las características de los trastornos mencionados. No podemos cerrar, digamos, ninguno de estos diagnósticos. Pasamos a los siguientes, que son los trastornos somatomorfos. En el caso de los trastornos somatomorfos no tenemos una situación estresante causal. Lo que sí vamos a tener van a ser síntomas físicos que simulan o toman la forma de síntomas o signos y síntomas corporales físicos, ¿sí? Entonces, yo voy a tener dolores de cabeza, voy a tener diarrea, voy a tener náuseas, voy a tener dolores en diferentes regiones del cuerpo. Sin embargo, la causa orgánica no la voy a encontrar. Dentro de estos trastornos, se llaman somatomorfos por eso, somato, ¿sí?, de cuerpo, y morfo de forma, ¿verdad? O también son llamados psicosomáticos, ¿verdad? Psico de psique o de psicológico, porque ahí está el origen de estos síntomas, y somáticos por el adquirir la forma de alguna dolencia física. Estos trastornos son varios, voy a citarlos y a ir explicando un poquito las características de los principales. Primero tenemos el trastorno de síntomas somáticos o trastorno por somatización, en donde lo que vamos a tener es habitualmente un individuo joven
que va a referir múltiples dolencias que van a abarcar diferentes algias, ¿verdad? Que pueden ser cabeza, espalda, piernas, brazos, cualquier zona del cuerpo. Síntomas gastrointestinales, síntomas sexuales también, ¿verdad? Que pueden ser, por ejemplo, anorgasmia, pueden ser problemas eyaculatorios, problemas de erección y también infecciones o procesos infecciosos a repetición. Este va a ser ese paciente que habitualmente viene a la consulta con ustedes y que cuando lo ven venir ya ustedes dicen, ay, no viene nuevamente tal o cual persona, ¿verdad? Porque ustedes ya lo evaluaron, ustedes ya le pidieron exámenes complementarios y nunca encontramos la causa orgánica de los síntomas que este paciente refiere habitualmente. Luego tenemos el trastorno de ansiedad por enfermedad. Este es el trastorno que conocemos como trastorno hipocondriaco, que consiste en un individuo que interpreta de forma errónea sus síntomas, atribuyéndole a estos síntomas una gravedad importante. Por ejemplo, sería un trastorno hipocondriaco si yo les dijera a ustedes que este lunar que tengo aquí en el dedo, que este lunar probablemente sea un melanoma maligno, ¿verdad? Que yo quedé muy preocupada porque yo noto que tiene los bordes ligeramente asimétricos, que yo lo estuve revisando con una lupa y que yo ahí noté que tenía los bordes asimétricos y que me está doliendo luego el dedo también, ¿verdad? Y se me está pelando la piel, ¿verdad? Ahora con el uso de tanto alcohol en gel y tanto lavado, a muchas personas la piel se le empieza a descamar, ¿verdad? Entonces, probablemente sea por eso nomás, pero yo no pienso eso. Yo pienso que probablemente sea por esta lesión que estoy teniendo aquí, ¿verdad? O de repente el paciente percibe sonidos gastrointestinales y va a quedar convencido de que quizás sea un vólvulo porque escuchó en un programa o leyó respecto al vólvulo y probablemente sea un vólvulo y lo tengan que intervenir quirúrgicamente. Y el paciente realmente está consternado, está preocupado con la posibilidad de que sea eso. ¿Verdad? Ese es el trastorno hipocondriaco. Este trastorno hipocondriaco habitualmente también toma cierta cronicidad, ¿verdad? A veces desaparecen un tiempo las manifestaciones y posteriormente vuelven a aparecer. Primero de lo que hay que diferenciarlo es de un trastorno delirante. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Porque en el trastorno hipocondríaco el paciente, con hacerse las pruebas diagnósticas, puede llegar a convencerse de que no tiene esa dolencia, cosa que no va a suceder en un trastorno delirante, así por somatización, digamos. Luego tenemos el trastorno de conversión o trastorno conversivo, también llamado trastorno de síntomas neurológicos funcionales. De todos los de esta familia, este es uno de los más interesantes, ya que toma la forma de síntomas neurológicos. O sea, hay una situación que desde el punto de vista emocional o psicológico le resulta de difícil manejo al sujeto, entonces él no, de forma inconsciente, claro está, eso es muy importante que lo recordemos, de forma inconsciente desarrolla síntomas como por ejemplo ceguera, parálisis, pseudoconvulsiones, desmayos a repetición, ¿verdad? Que cuando nosotros lo exploramos al paciente, vamos a encontrar, primero que nada, algo, una incongruencia con la clínica, ¿verdad? O sea, las convulsiones que vemos en el paciente van a tener una forma diferente a lo que tiene una convulsión real, ¿verdad? Tanto por la duración como por la propia convulsión en sí. O de repente puede ser que veamos en el paciente una parálisis y nosotros empezamos a buscar cuál puede ser el origen neurológico de esto y no lo vamos a encontrar. Suelen tener ciertas características acompañantes. Una de ellas es que al indagar en la historia reciente del paciente, vamos a encontrar un evento reciente, ¿verdad? Con una carga emocional importante. Por ejemplo, un paciente
de 12 años cuyos padres se acaban de separar y no se pueden ver y que se están peleando por él, ¿verdad? Por quién va a tener la custodia. Cada que los padres están juntos, están peleando, ¿verdad? En presencia de este niño. Entonces, este niño de repente desarrolla una parálisis, no puede mover las piernas, por ejemplo. Entonces, hay un evento estresante previo, ¿verdad? O gatillo. ¿Y qué sucede? Esta parálisis que desarrolla el niño le va a proporcionar algo que se conoce como ganancia secundaria. No es consciente. Esta ganancia secundaria va a suceder como consecuencia del padecimiento actual del paciente, pero él no lo va a hacer de forma consciente. No es que va a decir, voy a fingir que no puedo caminar para que mis padres estén acompañándome en el hospital y no peleen. No funciona de esa manera, ¿verdad? Hay sí una ganancia secundaria, pero es inconsciente. Bueno, otra de las características entonces es que el sujeto presenta algo que se llama la bella indiferencia, que es no está tan preocupado por sus síntomas. Imagínense que ustedes despiertan una mañana y no pueden caminar, no pueden, sus piernas no le responden. ¿Cómo se van a sentir? Se van a sentir extremadamente desesperados, ¿verdad? En cambio, en estos pacientes esto no sucede. Ellos sí van a buscar atención médica, sí van a estar esperando, pero lo van a hacer de forma calma, no con el desespero o la angustia que caracterizaría a un individuo con una vivencia de estos síntomas de forma, digamos que, de forma orgánica. Entonces, vamos a tener tres características. La primera es el evento psicológico previo, ¿verdad? De difícil manejo. La segunda va a ser la ganancia secundaria y la tercera va a ser la bella indiferencia. Siempre recordar que el paciente no lo hace de forma consciente. En general, este trastorno es transitorio, suele durar unas 2 semanas. ¿Por qué? Porque el evento estresante que motivó los síntomas con la ganancia secundaria se resuelve. Entonces, el equilibrio psíquico en el paciente se retorna y por tanto los síntomas desaparecen. Estos trastornos, principalmente este trastorno conversivo, tiene que tener un abordaje psicológico, un abordaje psicoterapéutico, ya que los fármacos poco o nada van a ayudar en este trastorno. Igual que en los demás, estos son todos trastornos en donde la medicación no nos va a ayudar mucho, incluyendo a los grupos anteriores, tanto a los inducidos directamente por estrés como a los disociativos. Son trastornos que se van a beneficiar más del abordaje psicoterapéutico. Los medicamentos puede que nos ayuden en momentos de crisis, ¿verdad? Por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático donde el paciente está teniendo un flashback y está en ese momento con mucha angustia, podemos utilizar algo para tranquilizarlo, pero solamente en ese momento. Es más, no hay fármacos que estén aprobados para su uso en estos trastornos. Pasamos al siguiente, que va a ser el trastorno facticio. El trastorno facticio es el famoso síndrome de Munchausen. Ya habrán escuchado hablar de este, ¿verdad? En las series de temas médicos generalmente aparece alguien con un síndrome de Munchausen. En el síndrome de Munchausen, el paciente sí se causa los síntomas, cosa que no pasaba en el trastorno conversivo. En este caso, el paciente se autoinduce los síntomas, pero tiene por objetivo, ¿qué cosa? Recibir atención médica. No tiene por objetivo faltar al trabajo, no tiene por objetivo estar de reposo médico, no tiene por objetivo cobrar un seguro, no. Él lo que tiene por objetivo es recibir atención médica. Eso va a diferenciar al trastorno facticio de la simulación. En la simulación, el paciente sí busca alguna ganancia real, ¿verdad? Ya sea cobrar alguna indemnización o eludir a la justicia. Pero en el trastorno facticio lo que motiva al paciente es recibir atención médica. Este trastorno facticio tiene un derivado, digamos,
que sería el trastorno facticio por poderes, que es aquel caso en el que el paciente, en el que quien sufre el trastorno facticio, induce los síntomas en otro individuo, generalmente en su hijo, ¿verdad? Voy a mostrarles un caso que seguro ustedes ya conocen de trastorno facticio por poderes, que es Blanchard, que es el caso de Gypsy y Didi Blanchard, que se hizo una serie sobre la vida de ellas. Estas son las personas del caso real, ¿verdad? Esta es Didi, esta es su hija Gypsy, en donde toda la vida de Gypsy su mamá le hizo creer que ella estaba muy enferma, ¿verdad? Hasta que finalmente ella descubrió y terminó matando a su mamá, ¿verdad? Es un caso real, un caso así aterrador, ¿verdad? Muy extremo. Esta es la hija, que sería esta, ¿verdad? Después de estando ya recluida por el asesinato de su madre. Ella incluso nunca antes había tenido ni siquiera cabello, porque la mamá le rapaba el cabello porque decía que su hija tomaba medicamentos que le causaban esto, ¿verdad? Les recomiendo ver algún video en YouTube sobre la historia real de este caso. Generalmente no se da en individuos, o sea, no se trata de individuos adultos, ¿verdad? O sea, la víctima no suele ser un individuo adulto, generalmente son recién nacidos y lastimosamente estos recién nacidos suelen fallecer en este proceso, ¿verdad? Entonces, el trastorno facticio puede ser el trastorno facticio, digamos que tradicional o clásico, y puede ser el trastorno facticio también por poderes. Bueno, entonces estos trastornos que vimos tienen en común que son, digamos que, los más no orgánicos de todos los que vimos hasta ahora. Sí va a haber una respuesta endocrina, sobre todo en el trastorno de estrés postraumático, en donde nuestro organismo responde a esa situación de estrés intenso, pero de igual manera son los más no orgánicos de todos los que vimos hasta aquí, ¿verdad? Todos estos que vimos en este grupo, entonces van a recibir un manejo no farmacológico. Ninguno de ellos tiene un tratamiento farmacológico aprobado. En algunos casos recurrimos a utilizar fármacos, pero este no es, digamos que, el tratamiento de primera línea. El tratamiento de primera línea entonces va a ser el abordaje psicoterapéutico. Bueno, también vamos a hablar un poquito de los trastornos que se dan en la infancia. Y yo les voy a nombrar los más frecuentes y para que los tengamos en cuenta. La psiquiatría infanto-juvenil, o también llamada paidopsiquiatría, es una subespecialidad de la psiquiatría que se encarga del cuidado de la salud mental de los niños y adolescentes. En los niños y adolescentes podemos también encontrarnos ante diferentes situaciones de salud mental. Podemos encontrarnos también ante trastornos afectivos, así como lo veíamos en los adultos, depresión, distimia, ¿se acuerdan? Trastorno bipolar también, ¿verdad? También podemos encontrarnos ante trastornos psicóticos en niños, ¿verdad? La esquizofrenia de inicio temprano, por ejemplo, como el caso de esa niña que habíamos mencionado en nuestra clase de esquizofrenia, que era esta chica, ¿cómo se llama? January Schofield, que es uno de los casos así más, ¿cómo es que le dicen? Más polémicos o más comentados sobre esquizofrenia de inicio temprano, de inicio precoz. También podemos tener trastornos de ansiedad, sobre todo fobias, ¿verdad? En niños también podemos tener crisis de pánico. Son menos frecuentes que en los adultos jóvenes, pero también podemos verlas. Podemos tener trastornos por tics, es más, el síndrome de Tourette inicia temprano luego, ¿verdad? También el trastorno obsesivo compulsivo, que en su momento habíamos mencionado que suele iniciar ya durante finales de la infancia y durante la adolescencia, suele ser el inicio más habitual de los síntomas.
Y luego tenemos el conocidísimo trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que habitualmente lo diagnosticamos durante o al inicio de la etapa escolar, alrededor de los 6 años más o menos. Este trastorno se caracteriza por lo que dice en su nombre, por el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad, que sería la tercera característica que no está en el nombre, pero que también caracteriza, valga la redundancia, a este trastorno. En este trastorno, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es una maduración cortical enlentecida o retrasada. ¿Eso qué quiere decir? Que en la etapa adulta es muy probable que los síntomas no persistan, porque como va madurando de forma más lenta, va a llegar un momento en el que la maduración va a ser equiparable a la de un sujeto que no tiene este trastorno. Claro que en algunos casos, menos frecuentes, pero también puede suceder, que los síntomas persistan en la etapa adulta también. Esto va a ser ¿por qué? Porque el espesor cortical alcanzado con ese proceso de maduración enlentecida va a ser menor que el de un adulto sin este trastorno. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en un adulto con trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Sobre todo dificultad para la atención, ¿sí? En el niño, dependiendo de la edad, vamos a ver que van a primar los síntomas de desatención o los síntomas de hiperactividad e impulsividad. En un niño con menos de 6 años es más probable que lo que primen sean los síntomas de hiperactividad e impulsividad. En un niño ya mayor a 6 años o adolescente, vamos a ver más síntomas de desatención, así como también en el adulto. Otro de los trastornos importantes de este grupo son los trastornos del espectro autista. Si bien estos trastornos también van a persistir hasta la etapa adulta, lo más habitual es que hagamos el diagnóstico durante la infancia, ¿verdad? Que es donde lo detectamos. Estos trastornos se caracterizan por una dificultad o un problema primario en lo que tiene que ver con el intercambio social. O sea, un perjuicio en las habilidades de interacción social. Eso digamos que va a ser la característica principal, ¿verdad? Va a estar acompañada de otros síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del autismo como tal, en donde vamos a ver que estos sujetos, ¿verdad? Principalmente estos niños, también van a tener perjuicio en las habilidades del habla, de la comunicación. También va a haber conductas obsesivas, movimientos repetitivos estereotipados, o sea, sin ninguna razón, ¿verdad? Sin ningún objetivo, perdón. También suele acompañarse de problemas para el aprendizaje. En cambio, tenemos otro, dentro de este mismo espectro, otro trastorno, que es el síndrome de Asperger, en el cual vemos ese perjuicio en la interacción social, no obstante no está acompañado de alteraciones del lenguaje o de un retraso significativo en las habilidades cognitivas. Que esto nos va a servir, digamos que para diferenciar uno del otro dentro de este mismo espectro. Luego le tenemos también a los trastornos alimentarios que también se pueden dar en la infancia, ¿verdad? Solo que tenemos que, sobre todo dos, ¿verdad? Sobre todo el trastorno restrictivo, en donde el paciente a un alimento en particular o a un grupo de alimentos tiene, digamos que dificultad o se restringe completamente con ese grupo de alimentos. Tenemos que diferenciarlo de una intolerancia, esto ya lo habíamos visto en algún momento. Y también tenemos que diferenciar el trastorno o la alotricofagia. ¿Se acuerdan de la alotricofagia? En donde el individuo ingería sustancias o elementos que no son alimenticios, ¿verdad?
Habíamos dicho en su momento que esto podíamos diagnosticarlo recién a partir de los 2 años en adelante, porque previo a esto, durante la etapa de la lactancia o la etapa oral, el introducir todos los elementos a los que tenemos acceso a nuestra cavidad oral es un comportamiento normal en ese grupo de edad, ¿verdad? Luego tenemos también, el abuso de sustancias en la población infanto-juvenil, lastimosamente, es una realidad ante la cual nos enfrentamos. Este suele darse sobre todo alrededor, o suele iniciar sobre todo alrededor de los 10 años, ¿sí? Puede ser a cualquier sustancia, dependiendo de la cual tenga acceso el niño. Y mientras, como lo dijimos en su momento en la clase de trastornos adictivos, mientras más temprano inicia la conducta adictiva, mayores efectos va a tener en ese cerebro, porque sabemos que la adicción es una enfermedad cerebral, ¿verdad?, que afecta al cerebro, a su funcionalidad. Y si esto se inicia en un sujeto con un cerebro aún inmaduro, sus consecuencias van a ser mucho más importantes y más perjudiciales. Bueno, para finalizar, simplemente les quiero nombrar otra subespecialidad de la psiquiatría, que es la psicogeriatría. La psicogeriatría se encarga del cuidado de la salud mental de los adultos mayores. Los adultos mayores también pueden sufrir cualquier tipo de padecimiento de salud mental, como ser la depresión, la cual tiene una incidencia importante. Nosotros, cuando hablamos de depresión, habíamos hablado de factores de riesgo importantes, que uno de ellos era el envejecimiento, otro eran los accidentes vasculares cerebrales, ¿verdad? Entonces, como en esta población vemos estas situaciones con más frecuencia, entonces los cuadros depresivos también van a ser más frecuentes en ellos. Aparte de los trastornos depresivos como tal, también en estos individuos podemos encontrarnos ante cuadros de trastornos mentales que se iniciaron en la etapa de adulto joven y están persistiendo, ¿verdad? No es que por volverse viejitos se van a curar, por ejemplo, del trastorno bipolar y tal. Es improbable que la enfermedad debute o inicie durante la adultez mayor, ¿verdad?, pero sí que persista, que va a persistir desde la juventud. Va a tener manifestaciones diferentes, síntomas más aplacados. Por ejemplo, la manía no va a ser tan florida en un trastorno bipolar de un adulto mayor. Lo que va a primar más va a ser la irritabilidad. No obstante, también vamos a encontrarnos ante ese tipo de situaciones, ¿verdad? También en el adulto mayor podemos encontrarnos ante síntomas psicóticos, y estos síntomas psicóticos son particularmente frecuentes en los adultos mayores, ya sea porque son como una consecuencia de la ingesta de algunos fármacos, o porque son secundarios a algún proceso orgánico, un proceso infeccioso, por ejemplo, o porque se dan acompañando a otro trastorno, a algún trastorno neurológico. Vamos a explicar un poquito. Secundario a un proceso orgánico, por ejemplo, sería el famoso delirium, que no es delirio ni delirios, sino que es delirio. Lo tenemos escrito para que lo vean, porque esto se escribe igual en portugués también, ¿verdad? El delirium es un síndrome que tiene una causa orgánica detrás. En el delirium podemos ver fluctuación de los niveles de conciencia, podemos ver síntomas psicóticos también, alucinaciones, ideas delirantes. Podemos ver que las alucinaciones son sobre todo visuales, ¿verdad? En el delirium también podemos ver desorientación en el paciente, desorientación temporoespacial. Pero ¿cuál es la particularidad del delirium? Que detrás vamos a tener algo orgánico. A ver si no tenemos aquí alguna situación, ¿verdad?, que puede estar en relación con alguna enfermedad crónica descompensada, puede estar relacionada con alguna sustancia que el paciente está recibiendo, puede ser algún fármaco,
nosotros sabemos que el metabolismo de los fármacos en general en el adulto mayor cambia, ¿verdad? Entonces puede ser debido a esto, o puede ser también debido, por ejemplo, al dolor, por ejemplo, el dolor postquirúrgico no controlado o mal manejado. Puede ser debido a una quemadura extensa, puede ser debido a un proceso infeccioso. O sea, las causas que están detrás del delirium son muy variadas. Podemos ver también delirium en adultos y en niños, pero lo más frecuente es que lo veamos en adultos mayores. Que lo veamos en adultos mayores. El escenario más común, por ejemplo, va a ser un paciente que ustedes que lo hospitalizaron con un nivel de conciencia óptimo, orientado, conductualmente estable, y después durante la internación entonces empieza a desarrollar alteración de los niveles de conciencia, desorientación, ideas delirantes y tal. Otra situación frecuente es cuando el paciente es traído por los familiares y estos refieren un inicio agudo, porque esa va a ser la característica principal que vamos a encontrar en el delirio, que es el inicio de los síntomas es repentino. Esto nos va a ayudar a diferenciarlo de las demencias, que también son frecuentes en los adultos mayores. Porque en el caso de las demencias, los síntomas se van instalando de forma gradual. En relación a las demencias, estos cuadros demenciales, independientemente de cuál sea el origen, ¿verdad? Porque lo más frecuente es que la demencia sea de tipo degenerativo, como el caso del Alzheimer, que es la más frecuente. En segundo lugar, en frecuencia le tenemos a la demencia vascular, que está relacionada, como su nombre lo dice, con eventos vasculares. Independientemente de esto, todos los tipos de demencia pueden asociarse a síntomas psiquiátricos. Entonces, el manejo de una demencia es un manejo neurológico, pero en los casos en los que aparezcan entonces síntomas psiquiátricos acompañantes, vamos a tener que hacer un manejo psiquiátrico también. ¿Cuáles son esos síntomas más frecuentes? Las ideas delirantes. Estos son el síntoma más frecuentemente asociado a las demencias, ¿verdad? También podemos ver alucinaciones, fíjense, que son con más frecuencia visuales. A modo de recordarlo con facilidad, cuando hablamos de un cuadro de base más orgánica como tal, entonces es más frecuente que las alucinaciones sean visuales. Si tengo un cuadro principalmente, digamos, o sea, más psiquiátrico, digamos, las alucinaciones van a ser auditivas, como por ejemplo en el caso de la esquizofrenia. Estos serían entonces los dos síntomas más habituales en en el síndrome demencial en el adulto mayor o en las demencias. Síntomas psiquiátricos acompañantes de las demencias. También los síntomas depresivos son frecuentes. Y antes de concluir, quiero recordarles que es muy frecuente la aparición de síntomas depresivos, incluso de un trastorno depresivo mayor, después de un accidente vascular cerebral, ¿sí? No lo mencionamos, no tiene que ver con las demencias, pero es importante que lo recuerden. Esto ya lo habíamos nosotros mencionado en nuestra clase de depresión, ¿verdad? Pero ya que estamos hablando de los adultos mayores, es importante recordarlo, ya que esto suele pasar incluso en aquellos adultos mayores que padecieron o que sufrieron un ACV y que quedaron sin secuelas aparentes. Posteriormente, un tiempo después, empiezan a aparecer síntomas depresivos, ¿sí? Que suelen ser de un manejo difícil en estos pacientes. Bueno, yo entiendo que fueron muchos temas diferentes, solo que no quería dejar sin que ustedes se quedaran por lo menos con saber que estas patologías existen y tener más o menos una idea de en qué consiste cada una de ellas. Y también que recuerden que existe, ¿verdad? Que existen dolencias o padecimientos psiquiátricos también en los niños y adolescentes. Porque solemos enfocarnos más en hablar
de los adultos, pero también pueden presentarse en estos grupos extremos de la vida, ¿sí? Que no son menos importantes y tampoco no son, digamos que menos perjudiciales los síntomas. Lo que sí tienen de particular estos grupos es que van a requerir un abordaje terapéutico más, más concienzudo, digamos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las dosis de fármacos que vamos a utilizar en niños y en adultos mayores siempre tienen que ser mucho menores que las que utilizamos en los adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque en los niños tenemos todavía un organismo inmaduro y en los adultos mayores ya tenemos un metabolismo alterado, ¿verdad? Con mayores dificultades para el manejo entonces de esos medicamentos, por lo tanto van a ser más sensibles a los efectos adversos. Bueno chicos, el tema de hoy es hasta aquí. Le agradezco a todos su atención. Voy a tomar, ay no, yo pensé que había más gente que hace rato. Iba a tomar de vuelta la asistencia. Bueno, yo quedo con deuda que les voy a mandar Profe, los puntos a evaluarse. ¿Sí? Hola. profe, mi internet no estaba funcionando y por eso me conecté después que vos hiciste el screen, creo. ¿Tu nombre cuál es? Ana, ¿cómo? Ana Claudia Escobar. Sí, un ratito voy a anotar aquí. Yo también, profe, llegué un poquito después. Ok, espérenme un ratito, voy a ver a lo que anotar y ya voy a anotar. A ver, tengo Ana Claudia Escobar, ¿verdad? Sí, gracias, profe. Escobar. ¿Y tu nombre, joven? Caio, profe. Caio Queiroz. Rodrigues Ferreira. Está. ¿Alguien más? Parece que hay alguien más aquí en el chat. A ver. Elio Valeria. Silva. Está también ya Elio. Bueno chicos, yo dentro de un rato les envío entonces los puntos que van a ser evaluados esta semana en la clase práctica, ¿sí? Y bueno, por hoy es toda la clase. Ahora veo que la compañera de ustedes que está rindiendo, está queriendo hacer alguna consulta en relación a su examen, así que los tengo que abandonar. Muchas gracias por su presencia y hasta luego. Gracias, doctora.